19:04. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. ¿Cómo les va? Gracias por la compañía del otro lado, también a toda la gente que siempre se va sumando a este espacio en este horario. Hoy me toca acompañarles solos, les mandamos un gran saludo a Diego Marín y mañana ya va a estar nuevamente con nosotros aquí en el programa. Como adelantábamos recién en nuestro pase con nuestros compañeros del Alto Paraná, tenemos que hablar de las cámaras de circuito cerrado. Hoy queremos poner eso un poco en debate, lo que tiene que ver con la seguridad, qué protecciones, qué aspectos hay que tener en cuenta cuando instalamos cámaras de circuito cerrado de televisión en nuestras viviendas. Todo esto usando como disparador este caso tan terrible que despertó las alarmas de todas las personas que conocieron la noticia ayer. Una persona que está en la mira de la justicia, de investigadores del área de delitos informáticos, porque instaló cámaras de circuito cerrado en la vivienda de una persona. Esa persona se sentía segura en todo momento porque podía ver qué era lo que estaba pasando en distintos rincones de su casa. Pero lo que no sabía era que estaba siendo básicamente espiada por hacía ya 2 años, porque el contenido de todo lo que ocurría en su casa se estaba vendiendo básicamente como contenido en páginas de internet al tener esta persona aparentemente el acceso a esas mismas imágenes. Por eso, circuitos cerrados de televisión, ¿qué tan seguros son? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué tener en cuenta cuando vamos a instalar este tipo de objetos también en nuestra vivienda? Es lo que queremos hoy abordar aquí en el programa. Por eso ya quiero saludar a los invitados que tenemos realmente y que nos van a abrir la mente, abrir la cancha en materia de este tema. Nos acompaña José Silveiro, él es especialista en propiedad intelectual y tecnología. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Bien, y usted, muchísimas gracias, Fernanda, por la invitación. Gracias, y un saludo a toda la teleaudiencia. También nos acompaña Iván Alarcón, él es especialista en instalación de cámaras de seguridad. ¿Cómo te va, Iván? Muy bien, muchas gracias al programa por la invitación y vamos a estar compartiendo información sobre este tema que nos ayuda en muchos escenarios, pero es de doble filo si no tenemos los cuidados correspondientes. Cuando hablamos de seguridad, principalmente del hogar, lo primero, o del negocio, ¿verdad? Lo primero lo que pensamos es no solamente la colocación de algún tipo de alarma, también de la instalación de estas cámaras de circuito cerrado. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuál es el ABC al momento de hacer la instalación, por ejemplo, de nuestras cámaras? Bueno, muy importante es entender qué queremos lograr con esas cámaras. Muchas personas tienen la sensación de seguridad en cuanto a robo por el tema de las cámaras y lastimosamente ese no es el producto indicado para esa situación. Para eso, como dijiste, son las alarmas y otros elementos, ¿verdad? Las cámaras son más para evidencia y control. Sí. Y bueno, si se usa para esos fines y con la seguridad adecuada, son muy útiles. Si se mantiene, por supuesto, en funcionamiento óptimo y si el usuario del hogar conoce los protocolos. Eso es muy importante porque a veces las personas que solicitan les interesa que el sistema se vea, digamos, en su teléfono, en su pantalla, pero hasta ahí. Y eso tiene más aristas que en ocasiones no quieren profundizar tanto los usuarios porque, bueno, el sistema ya funciona y creen que es suficiente. Está bien, pero no es suficiente. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando voy a instalar un circuito cerrado en mi casa? Sí, bueno, hay varias cuestiones. Principalmente hay marcas que proveen de mayor protocolo de seguridad que otras. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, son los? Podemos mencionar marcas, bueno, líderes es Hikvision y Dahua en el mercado internacional. Esas dos son muy buenas marcas y cada uno tiene sus protocolos, ¿verdad? Ya el integrador sabrá cuál aplicar. Después, y muy importante, es que la contraseña administrativa, aunque los integradores necesitamos para la instalación, una vez la instalación termine, ya debemos entregar. El integrador, perdón, es el que instala la cámara. Exacto. Okay. Nosotros necesitamos para hacer la configuración inicial, pero una vez que eso termine necesitamos entregar al domicilio o al negocio y debe ser una persona que tenga el conocimiento de que es su responsabilidad actualizar la contraseña, actualizar y resguardar la contraseña. Okay, porque es una contraseña, como casi todos los sistemas te dan una contraseña genérica al inicio.
En realidad, los equipos de seguridad hoy ya no traen contraseñas genéricas, nosotros tenemos que personalizar. Pero nosotros por comodidad ponemos una medianamente genérica para el trabajo de instalación. Después ya queda a criterio del propietario la actualización. Hay algunos que lo hacen en el momento de recibir, hay otros que te dicen lo hago después y hay otros que lastimosamente nunca lo hacen. Y allí ya es una cuestión que se escapa de nuestro control a veces y bueno, ya es responsabilidad a veces del propietario. Ahora, siempre hay que mencionarle que la contraseña debe ser personalizada una vez entregada la instalación. ¿Dónde hago el cambio de mi contraseña cuando el instalador viene a mi casa, me instala el circuito cerrado y después? Bueno, hay varios sistemas. El sistema más cómodo que hoy la gente utiliza es que escaneo un QR con el correo en mi teléfono o el número de teléfono, entonces la contraseña es de mi cuenta que usé para registrarme. El otro sistema es del equipo grabador, él tiene su contraseña administrativa. Por defecto ese no se suele utilizar más que para la configuración. Sin embargo, esa es la contraseña central. Muchas personas se registran, ponen su contraseña personalizada en el teléfono, pero el grabador se quedó con la contraseña fácil, digamos. Bueno, y ahí se escapa también de la gente. Entonces, ¿qué contraseña modificar? Ambas. Ambas contraseñas, tanto del grabador como de la cuenta que utilizó el usuario para registrarse. Ahora, el tema del grabador a veces también es un poquito complicado porque hoy en el mercado se venden cámaras que ya no venden con grabador. Sí, que el famoso, no, en mi cámara no graba, solamente yo puedo ver en el teléfono. Sí, algunos graban, pero en la cámara tiene para la memoria. Sí. En esos casos, tu cámara es tu grabador. Y por defecto esas cámaras no traen contraseña. Es solamente la contraseña que se registró el usuario. Y casi siempre son de marcas que no tienen representación en el país. Por lo tanto, la garantía es cuestionable. Pero son más baratas. Son mucho más baratas. ¿Cuánto puede costar hoy día instalar el circuito cerrado en mi casa? Lo que piden suele ser equipos de 4 cámaras. Están aproximadamente 2 millones. Hay más baratas, hay más caras. Todo depende de la característica específica que el usuario prefiera. ¿El mínimo son 4 cámaras? No, en realidad uno puede instalar una cámara si es que quiere, solamente que el grabador, si vamos a usar con grabador, que es el que se recomienda ampliamente, viene 4 puertos, 8, 16 y así va subiendo. Entonces, ya que el grabador permite 4, siempre ofrecemos utilizar los 4. Ahora, en materia de intimidad, José, ¿hasta dónde está permitido? O sea, ¿qué legislación, por ejemplo, hay al respecto que le puede servir como base a la gente que quiere instalar cámaras en la casa, en un negocio? Y la verdad que solamente contamos con artículos constitucionales, el artículo que prevé la intimidad de las personas, y más allá de eso, ahora mismo no contamos con nada, porque la otra legislación que tenemos habla de datos crediticios, entonces esos datos obviamente no hacen a lo que es la imagen de uno, la grabación o cualquier suceso que pueda quedar registrado con eso. Claro. Y eso es lo que ahora se está tratando desde el 2021 también en un proyecto de ley que está ahí en la Cámara de Diputados y que, bueno, estamos tratando de impulsar, ¿verdad?, desde la sociedad civil que llegue a ser tratado realmente. ¿Qué se busca con eso? Y la protección integral de datos personales básicamente abarca ya, como dice su nombre, algo más integral. Todos los datos íntimos de tu persona, desde tu nombre, tu domicilio, porque muchas veces el domicilio es un dato que no debería ser revelado, compartido por muchas razones de seguridad y a veces eso se comparte de una manera que no debe ser. Mismo el número telefónico, ya hubo casos de periodistas que tuvieron problemas graves y que, bueno, pudieron acceder a la justicia, pero con muchísimo esfuerzo, ¿verdad? Con un sistema que genera un trauma, una situación de tener que batallar contra la justicia, ¿verdad? En vez de tener un organismo certificado, especializado, como un ente que se dedique a esa protección y a tratar esos casos de forma especializada. Ahora, lo último que se tenía era que la policía pueda acceder a las cámaras, a las imágenes en circuito cerrado. Ese es otro proyecto de ley que consideramos antagonista inclusive al proyecto de protección de datos personales, en el sentido de que daría acceso
al contenido de ciertas cámaras de circuitos cerrados privados que el proyecto dice en espacios públicos o espacios que para mí sería, por ejemplo, la acera de tu casa, pero que igualmente compete cosas personales, porque por decirte, ahí se puede ver el horario en el que vos ingresás o salís, quién entra y sale de tu domicilio. Y bueno, está todo bien, digamos, no tenés nada que ocultar, pero ¿qué pasa si esos datos, esas filmaciones caen en manos que son, digamos, peligrosas, ¿verdad? Claro. Y mismo con las filtraciones que tuvo la Policía Nacional, ya sea el acceso indebido a su cuenta de X o Twitter y también ya de datos mucho más importantes, tuvo una filtración de 500.000 archivos, eso fue a mediados de 2023, si no me equivoco. Sí, sí. Y entre esos datos se encontraban incluso datos personales y fotografías, datos biométricos de las personas. Y como la policía sería la encargada, digamos, de esta ley, entonces se cuestiona bastante que sea bien hecho el proyecto, ¿verdad? Claro. La integridad de todo. Al momento de ir centrándonos otra vez en lo que es la seguridad con los famosos CCTV, no hay alguien que me diga hasta dónde puedo colocar imágenes de circuito cerrado dentro de mi propia casa, por ejemplo, que era lo que mucho ayer se decía también, ¿verdad? ¿Cómo vas a tener? Hay mucha gente que lo hace, de hecho, que instala cámaras en dormitorios, en zona de la cocina, en otros espacios un poquito más vulnerables porque tiene a gente trabajando en su casa y quiere ver todos esos movimientos, ¿verdad? No, pero no hay algo que me diga, acá sí, acá no, esto vulnera ya la intimidad de alguien y esto no. Actualmente no. Básicamente esa es la respuesta rápida, ¿verdad? Siempre que no se vulneren la intimidad de las personas, la intimidad como constitucionalmente protegida, no habría una regulación, que justamente eso también es lo que busca. Esa es la parte buena de ese proyecto de ley, porque hay que mencionar también que pide, digamos, que se pida autorización para instalar esas cámaras en espacios, digamos, no específicamente dentro de tu domicilio, pero sí como ciudadano privado, que vos tengas que pedir una autorización para instalarlas. Pero como te digo, deja a la Policía Nacional, que ha tenido serios incidentes de ciberseguridad, a cargo de eso, ¿verdad? Entonces ahí te deja otra vez cuestionando cómo se podría mejorar todo eso. Claro que sí. Y respondiendo rápido a la pregunta que planteábamos hoy, ¿son seguros? ¿Las cámaras de circuito cerrado son seguras? Depende, eso te podría responder mejor el compañero. Yo considero que todo depende de todos los sistemas de ciberseguridad con los que cuentes. Porque ¿qué pasa? Así como bien mencionaban aquí, no es solamente lo que se grabe, sino dónde se almacene. ¿Por qué canales viaja se almacena dentro de un chip, dentro de la misma cámara? Se almacena en tu hogar, tenés firewall, tenés otros sistemas de ciberseguridad, o esas imágenes se almacenan en los servidores de empresas de seguridad, por ejemplo. ¿Y cómo llegan hasta ahí? ¿Qué cifrado tienen ellos? Los contratos que firman las personas de servicio con estas empresas también, considerando que no tenemos una legislación, como decía, especializada, es muy importante que los ciudadanos revisen esos contratos y vean qué niveles de seguridad. Se habla de los niveles de seguridad, se estipula en dónde se almacenan los datos, es en una nube, es en un servidor. Todo eso son cuestiones que conviene analizar al momento de instalar, sobre todo si vas a instalarlo en lugares, como decís vos, más privados, ¿verdad? Iván, respondiendo rápido a esa pregunta. Bueno, el sistema CCTV es tan seguro como el instalador así lo pueda poner. ¿Qué significa? Bueno, como dice el compañero, hay tantos mecanismos para hacer segura una instalación, pero a veces se vuelve inaplicable inclusive por presupuestos. Algunas empresas conocen los mecanismos de seguridad, pero saben que tiene un costo adicional, entonces algunos prefieren limitarse. Bueno, entonces, ¿qué tan seguro es? Depende mucho de hasta qué punto se quiera asegurar. La contraseña es la madre de la seguridad. Si la contraseña se mantiene en constante actualización, esta va a ser, ponerle un 99% segura. Pero las contraseñas a veces se rompen por un ataque de fuerza bruta, que es simplemente que un hacker intente ingresar varias veces, no manualmente, sino que un software lo hace de forma automática, y a veces por casualidad lo logra. Entonces, por eso es importante actualizar también las contraseñas, porque no es suficiente con poner una difícil y ya.
Bueno, y si es que vamos a hablar de seguridad CCTV en el hogar, podemos partir, aparte de la contraseña, es verificar que las cuentas en donde se abre la cámara tenga doble autenticación, es decir, se envíe un SMS al número o al correo con el que se registró. Entonces, el propietario va a saber si alguien está intentando acceder, por un lado, siempre y cuando la marca así lo permita. No toda la marca tiene esa función. Por otro lado, hay que entrar en el router que nos dan las telefonías y verificar que las contraseñas de los routers no tengan la de fábrica. ¿Cómo verificamos eso? Los routers tienen una etiqueta detrás y menciona la etiqueta de fábrica. Simplemente tenemos que seguir la instrucción de la etiqueta y si funciona, quiere decir que la contraseña sigue siendo la de fábrica. Eso el usuario debe cambiar. Que son los routers de internet. De internet. De nuestra casa. De nuestra casa, porque también por allí se puede entrar. Justamente para que un hacker pueda intentar las contraseñas, primero tuvo que acceder al sistema de tu casa. Para ello lo hizo a través de los equipos de Wi-Fi. Y las empresas tienen este cuidado, por supuesto, pero a veces en las casas, aunque los mencionamos, como te dije, la gente escucha, ya me funciona y ya está. Ya está. Sí, entonces quien quiera asesorarse sobre esas cuestiones, se puede hacer y les ayudamos, ¿verdad? Porque son temas, hoy la ciberseguridad hay que tener, hasta en el WhatsApp a veces nos atacan y bueno, qué menos será si tenés cámaras en tu dormitorio, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Claro, y lo que decía también José es muy interesante, me parece, ¿dónde se almacenan? ¿Cómo podemos saber nosotros como usuarios? Por ahí yo no soy muy ducho con la tecnología, ¿cómo puedo saber yo dónde se está almacenando la imagen que se genera en mi casa, en la cámara que instalé en la cuadra de mi barrio, en mi negocio? Bueno, generalmente sí en la cotización que nos enviaron se menciona disco duro o HDD, que es sus siglas en inglés, se almacena en un DVR que debe estar seguramente en un lugar de tu casa o en algún vecino si es que es una comisión, ¿verdad? Generalmente cuando es comisión se ponen de acuerdo quién va a tener en su casa porque ese equipo necesita mantenimiento y bueno, debe estar cuidado por el vecino. Sí. Entonces, si menciona HDD o disco duro es un DVR. Ahora, si no se menciona, puede ser tanto en la nube como puede ser en la misma cámara, si es que tiene una memoria SD, como usamos en los teléfonos. Y para eso hay que revisar cada uno de los equipos. Generalmente, si tienen un DVR, será allí la grabación. Sí. Ahora, hay casos más especiales que tienen doble grabación. Ya los negocios que son más sensibles ya tienen otro sistema. Tienen un grabador acá que es el de atención al cliente, digamos, y tienen otro más oculto, porque a veces cuando hay situaciones de riesgo, lo primero que llevan es esto. El DVR. El DVR. Entonces, bueno, hay escenarios que son más sencillos y más complicados. Todo se puede hacer, pero todo pasa por presupuestos. Claro. ¿Y en la nube se almacena con una capacidad ilimitada? No, siempre tiene un límite. Y el usuario decide cuánto quiere pagar, ya que la nube se paga de forma mensual, algunos tienen paquetes anuales. Entonces no es ilimitado. Aproximadamente te suelen brindar 30 días. Algunos te brindan más, algunos te brindan una o más cámaras. Todos tienen sus alternativas. Pero es el cliente el que tiene la decisión final. Y es cuidar también en la contraseña de esa nube. Por supuesto, generalmente lo que está en la nube está cifrada por la contraseña que le envía al teléfono cuando va a ingresar. Y es más difícil ingresar al de la nube, pero es siempre protegido por contraseña de vuelta, ¿verdad? Ahí es donde la gente debe tener todo el cuidado. ¿Y en el caso del DVR tiene también un límite de capacidad de almacenamiento? Generalmente viene con un tope de capacidad que tolera, pero el disco duro, ponerle que viene de 1 tera, que es el estándar para las casas, 1 terabyte, se le puede poner 6 teras, 10 teras, siempre que el grabador tolere. Entonces, no hay un límite marcado, pero sí hay un límite popular que es el de 1 tera. Suele estar entre los 15 y 20 días de grabación. Algunos quieren más, hay algunos usuarios que dicen yo quiero 6 meses, entonces compran un disco más grande. Okay. O sea que el límite es más flexible cuando la grabación es en tu DVR. Pero José, esto pasa también mucho por a quién acudimos, ¿verdad? Para hacer este tipo de servicios, porque de por ahí la gente está escuchando y se pierde, no conoce mucho de esta área de la tecnología en sí. Acuda a un experto y como en este caso fue el propio experto el que termina teniendo acceso aparentemente y vendiendo esas imágenes. Claro, por supuesto, por ese motivo es súper importante que acudan a expertos más reconocidos, por lo menos pidan la famosa recomendación, ¿verdad? Que por confianza siempre uno accede a un servicio, sobre todo en los casos que, seamos sinceros, no siempre podemos contratar, por decirte,
empresa número uno en seguridad porque el presupuesto es alto, pero en ese caso por lo menos, como decía, pedir recomendaciones, pedir 3 presupuestos, cosas básicas que en el día a día uno piensa, esto es normal, pero no hacemos. A veces en un apuro contratamos la primera opción, que como dice el compañero, no es la mejor, de repente es ya un presupuesto muy bajo, que evidentemente no iba a ser un servicio de confianza. ¿Y qué otro aspecto en materia de tecnología, de todo este ámbito, vos recomendarías a una persona que quiere instalar una cámara de circuito cerrado en su casa? La verdad que más bien se enfoca la pregunta en materia de ciberseguridad, que ya prácticamente tocamos las aristas más importantes, pero lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Las contraseñas fuertes, sistemas descifrados, si están disponibles, contratar los más potentes, ¿verdad? Porque siempre hay niveles de ciberseguridad y niveles. Y verificar bien, como te decía, los contratos. En caso que sea una empresa con servicio continuo, ver bien cuáles son las cláusulas, qué es lo que ofrecen, qué no, dónde se almacena, cómo se transporta la información, como ya les había dicho luego. Ok. Queremos hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando un poco de este tema. De por ahí también preguntarles para la vuelta, ¿cómo se hace? En el mundo en general se venden estas imágenes. ¿Qué aspectos también en ese sentido tener en cuenta? Porque nos sorprendió a todos esta noticia y alarmó a muchos también. Así que les pedimos una pausita así breve y ya volvemos. Minutos pasaron de las 7 de la tarde, seguimos nosotros compartiendo con expertos en tecnología, en ciberseguridad, en todo lo que tiene que ver también con las cámaras de circuito cerrado, para hablar acerca de la protección que tenemos que tener en cuenta cuando instalamos este tipo de aparatos en nuestras viviendas. Iván, que nos acompaña aquí, Iván Alarcón, nos estaba explicando ya así a grandes rasgos, pero yo les preguntaba en la pausa, ¿dónde hay una página, decíamos, el famoso la Deep Web, en dónde es que se publican? Uno puede pensar que haya una página en donde se pague algún tipo de suscripción para tener acceso a varias imágenes de circuito cerrado. Bueno, este tipo de información obviamente no es legal, así que no hay una página como tal que diga, miren, aquí yo publico esto, pero lastimosamente si el dato es filtrado, usuarios con conocimiento pueden direccionar a páginas de terceros o a sus propias páginas, ¿verdad? Y ya algunos ocultando su rastro. Obviamente nunca van a borrar todo el rastro, pero se oculta y eso dificulta a veces encontrar al responsable. Claro. Entonces, una página abierta como tal, no. No hay. Pero lastimosamente no todo está controlado, así que por el fondo sí, vamos a encontrar si es que buscamos demasiado. Claro. Ahora, y hablábamos, Iván, uno puede tener acceso tan fácilmente, cuando la contraseña es muy fácil, cualquiera puede tener acceso. Me decías algo hasta por ChatGPT, uno puede tener acceso a ese tipo de información. Sí, pero deben ser usuarios que deben cumplir 2 características. Primero, deben tener los conocimientos técnicos y segundo, deben ser malintencionados. Claro. Y bueno, hoy ChatGPT seguro muchos ya probaron y se le puede pedir una gran cantidad de cosas, inclusive a veces vulnerando seguridad de inclusive Microsoft. Ya llegamos a la noticia que algunas claves se filtraron. Bueno, uno le puede decir que tiene una intención de probar ciertas cuestiones de red y le va dando algunos datos y ChatGPT le puede dar un programita que empieza a hacer esos chequeos que le pidió el usuario y va a encontrar, obviamente esto no es magia, es simplemente tecnología, y si la contraseña es sencilla, probando va a ingresar. Así que lastimosamente sí puede ser muy fácil ingresar si es que la contraseña no es personalizada. Teniendo el IP también del... No es necesario tener el IP específico, porque las IP son públicas, ¿verdad? Sí. Uno puede hacer un chequeo inclusive desde el teléfono, quiero saber si una IP está funcional, eso es completamente legal, no hay problema, pero las IP son públicas. La IP es la identidad, ¿cómo podemos explicar de cada uno? Es como antes el número de teléfono de línea baja. Sí. Bueno, ese número de teléfono le corresponde a un dispositivo, en ocasiones cambia, en ocasiones no, de acuerdo al plan que uno haya contratado, pero es el número que le identifica al usuario. Bueno, uno puede hacer una prueba a cierto grupo de IPs
y puede darse cuenta si allí hay equipos que están amigables, digamos, para el acceso. Obviamente esas configuraciones deben ser cuidadas. Eso ya es más técnico y sí, también el instalador tiene responsabilidad en cuidar ese detalle, pero muchas veces se descuida. Sí, se puede ocultar, por supuesto que sí, pero ya son cuestiones que a veces el usuario no se puede dar cuenta que su sistema está siendo vulnerado de esa forma. Y bueno, entrando al router, como te mencioné hace un rato, allí uno puede ver, ahí tiene que buscar justamente ChatGPT, cualquiera le puede preguntar cómo verifico si mi sistema de cámara está siendo completamente seguro, y te va a dar los pasos, verificar la contraseña, verificar los accesos al router, verificar la IP y cuestiones así, que pueden sonar un poco raro para personas que no tienen experiencia, pero si tienen la paciencia van a poder verificar ellos mismos. Y obviamente le va a preguntar la marca de los equipos y va a avanzar y van a poder hacer su propia auditoría. Y si es que ven algo que está mal, cambiar inmediatamente, ¿verdad? Claro. ¿Cómo cambio? Si yo estoy viviendo ahora el programa, Sí. y quiero cambiar mi contraseña de mi cámara y todo eso, ¿cómo puedo hacer? ¿A dónde me voy? ¿Cuál es el...? Generalmente en los teléfonos, en la aplicación, aparece una opción de cambiar la contraseña. Si es que el caso es que tienen en una pantalla, entonces van a su pantalla, entran a la parte de configuración y siempre va a haber una pestaña de seguridad. Sí. Allí también es un detalle importante que ya nos tocó a veces encontrar. Los usuarios que aparecen en los grabadores debe ser por defecto uno solo y nada más. A veces el instalador, a veces por comodidad, crea otro usuario y bueno, así pueden ocurrir lastimosamente las filtraciones. Que tiene acceso también a esa cámara. Aunque vos tengas tu contraseña actualizada y personalizada, hay otro usuario. Bueno, hay que chequear ahí que vos tengas el único usuario, el tuyo. Entonces, bueno, en la pantalla, si tienen pantalla, buscar la pestaña de seguridad. Si es que en el teléfono, ahí mismo le va a dar para cambiar la contraseña. Y si les pregunta por cifrar la información, siempre sí. Siempre sí. Ok. No todos tienen clave, o todas las cámaras de circuito cerrado sí o sí te pide tener una clave. Lastimosamente no todos. Hay marcas generalmente que, como te dije, vienen sin representación. Sí. Hay marcas que permiten sin contraseña y esas son las más peligrosas. Y no te puedo ni siquiera mencionar las marcas porque vienen sin marca, o sea, son marcas genéricas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de equipos. Sí. José, esto lesiona, el marco penal más o menos es lesión de la intimidad, ¿verdad? Exactamente, esa sería la figura. Pero es más que eso no hay, ¿verdad? O sea, sería comprobar, como dice el compañero, a veces con dificultad, porque tampoco tenemos el marco legal o las telefónicas no tienen la infraestructura para almacenar por tanto tiempo. Imagínate el caso que mencionaste y que salió anteriormente en las noticias, se dio por 2 años, ¿verdad? Sí. Y hoy día es imposible que ninguna operadora o empresa de seguridad prácticamente, si el almacenamiento es a distancia, te diga que algo pasó hace 2 años, creo que es algo bastante raro, ¿verdad? Claro. Entonces necesitamos urgentemente una actualización del marco legal, la ley de protección de datos personales urgente, inclusive una ley que regule la IA también se está volviendo urgente, porque así como se mencionaba aquí, hoy en día se puede usar para demasiadas cosas. Entonces vos puedes usarlo para algo muy bueno, para aprender, para investigar, incluso para redactar de repente algo, etcétera, pero también puedes usar para violentar sistemas informáticos, hacer ataques, generar programas, incluso se puede escribir código con la IA. Sí. Entonces, es algo que Paraguay necesita una actualización urgentemente. Y con la protección de datos personales, ¿puede llegar a tener cierto alcance con la inteligencia artificial también o no? La protección de datos personales, según lo que yo considero, es el primer paso que necesitamos. Si los datos personales no están protegidos, que los datos personales son básicamente datos sobre los cuales la IA en algún punto llega a trabajar. Sí. Entonces, si esos datos no están protegidos, no podemos legislar sobre la IA. Siempre se puede legislar, ¿verdad? Sí. Pero es como va a ser más difícil, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Bueno, vamos a estar atentos entonces también, porque hace muchísimo venimos hablando de ese proyecto. Siempre se está ahí como que pateando para adelante en el Congreso, lastimosamente, ¿verdad? Cuando que es urgente y tenemos casos así como este y como tantos otros también. Incluso constantemente hablamos, por ejemplo, de estafas.
en donde también podría servir perfectamente esa legislación, José, ¿verdad? Exactamente, así mismo como mencionás, es, como digo nuevamente, urgente. Desde 2021 a mediados que se presentó ese proyecto de ley que fue analizado, preparado, consultado públicamente por expertos realmente especialistas en el tema, que luego lo derivaron a un grupo de diputados que fueron los que finalmente presentaron el proyecto, y que incluso tenemos novedades. El día de ayer nada más se trató en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Lastimosamente, bueno, un pequeño avance se aprobó en lo general. ¿Pero qué significa eso? Que se aprobó, digamos, la parte, digamos, principal. Sí. ¿De qué se trata? Que sí se debe legislar eso, pero nada más, ¿verdad? Entonces, Falta el estudio en particular todavía. el estudio en particular de los 88 artículos que se habían previsto. ¿Y eso se postergó? Que se postergó, sí, se postergó, inclusive porque una de las diputadas que habló en la sesión manifestó que eran los 88 artículos, y por algún motivo la última comisión especializada que revisó aparentemente lo recortó eso a 58. Entonces no sabemos qué es lo que se quitó, qué es lo que se agregó, qué se cambió. Y con una ley así importante que incluso tiene un artículo de vigilancia, entonces es muy importante que los ciudadanos también estemos alertas, estemos atentos, qué es lo que está pasando con este proyecto, si es que avanza, y para poder también dar opinión, intervenir, preguntar a especialistas. Claro, y al fin y al cabo son los datos de todos, ¿verdad? No sé si José, Iván, alguno de nuestros compañeros acá son mis vecinos. Si ellos son vulnerados, también a mí me puede afectar como persona cercana a ellos. Al fin y al cabo es algo que compete a todos. Así que vamos a estar muy atentos también a ese proyecto que como sociedad civil también bastante se está impulsando. Así que gracias, José. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias también, Iván, a vos por tu presencia. A ustedes. Gracias. 19:41. Tenemos que ir cerrando este tema. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Seguimos en Puntos de Vista. Hoy la noticia del día también se centró en la municipalidad de Asunción, donde finalmente no hubo oferentes para todo lo que fue la subasta de terrenos de la costanera de la capital. En este sentido, la subasta del primer lote de terrenos de la costanera norte de Asunción, promovida por la municipalidad, fue declarada desierta tras la ausencia de ofertas. Lo mismo pasó con la segunda. A pesar del importante retraso en el inicio del remate, solo 2 oferentes permanecieron hasta el final y ninguno presentó una oferta. Esto representa también un peligro para próximamente lo que va a ser un nuevo llamado a la subasta, porque podría llegar a pagarse menos aún de lo que se estaba proyectando por estos inmuebles. Queremos compartir lo que decía Nelson Mora. La franja costera es el futuro de la ciudad y estamos convencidos de eso. Por eso hicimos el plan maestro, por eso llamamos a subasta y lo vamos a seguir haciendo, porque entendemos y estamos convencidos de que es el único camino que Asunción tiene. Invitamos, ahora en minutos vamos a hacer el inicio de la segunda fracción. Aún así, el mensaje es claro. Asunción continúa, Asunción no necesita de esta subasta ni el dinero que iba a ingresar para que siga brindando los servicios que brindamos. Podemos estar de acuerdo que no nos gusta o no nos gusta el intendente, no le gusta su equipo. Eso es una cuestión muy particular. Pero sí pedimos a los medios de comunicación la responsabilidad necesaria para comunicar con seriedad y sobre todo con muchísimo criterio de que Asunción necesita desarrollarse en la costanera, y esa es la visión que tiene el intendente. Pero ¿por qué no se ha dado? ¿Por qué muchos opinan que no se ha podido presentar alguna oferta en este caso, o decidieron no hacerlo? Es la pregunta que varios se hacen. Gastronómicos, por ejemplo, dicen que quizás todavía quedan muchos grises dentro de lo que es en sí el pliego de bases y condiciones, todo el proceso que se venía viviendo en torno a la subasta de estas tierras, y que quizás por eso es que muchas personas decidieron no presentar una oferta. Pero escuchamos directamente lo que decía Enrique Odone, uno de los que estaba interesado en comprar, por qué no presentó ninguna oferta, y también hablamos con el concejal Álvaro Grau. El ejecutante también tiene que analizar si en esta subasta que se declaró desierta
van a bajar o no el porcentaje, ¿verdad? El Código Procesal Civil en el 486 establece que debería bajar el 25% del valor de la subasta, ¿ok? Entonces hay que ver si cumple nuevamente por analogía ese monto, y si vuelve a declararse desierta la subasta ya sería por la base imponible del valor fiscal, cosa que también, hablando del valor fiscal, es muy importante saber, nosotros tenemos que tener un valor fiscal. Se le asignó cuenta corriente ayer a esto, y vos ingresás a la página de catastro y de nuevo no tenemos un valor fiscal. Entonces, nosotros rogamos que todas esas cuestiones se pongan en orden para poder participar, ¿verdad? Por eso que no pudimos nosotros pujar hoy, justamente porque todavía hay pendientes ciertos criterios legales para que la inversión pueda ser segura. Es garantizar nada más las inversiones, ¿verdad? Es una inseguridad, es una imagen que se da a nivel tanto nacional como internacional de que el día de mañana una persona puede venir a ofertar y que puede venir otra administración y declarar nula. Es más, hay un juicio pendiente en donde el viernes tiene que remitir todos los antecedentes de esta subasta al juzgado y al tribunal para ver qué dice el tribunal de cuentas. Esto es más de la improvisación que, digamos, se vino haciendo desde el principio. Evidentemente que toda esta falta de seriedad, de transparencia, esta improvisación que se vio desde el inicio, evidentemente iba a terminar en esto. La improvisación, digamos, tiene consecuencias y evidentemente nadie serio se va a presentar a una subasta viendo de que menos de 48 horas antes recién se adjudica una cuenta corriente catastral. O sea, ayer, menos de 24 horas antes sí que se adjudicó la cuenta corriente catastral. A 48 horas de la subasta recién se pide la, digamos, exclusión de la fracción A4, que es donde están ahí las casitas de colores. A una semana recién se aprueba el plan regulador de la Costanera Norte. Esto evidentemente que también, yo lo vine diciendo desde el principio, hace a que no haya ninguna persona que pueda hacer un análisis de retorno de una inversión, ¿verdad? De saber qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer ahí y todo eso, como para poder justificar venir a pujar en un remate. Entonces, evidentemente, habían dos caminos. O esta improvisación iba a hacer que nadie compre esto, o era porque estaba todo arreglado, ¿verdad? Vamos cerrando ya puntos de vista, pero antes de irnos queremos compartirles esta buena noticia para aquellas familias que tienen que convivir con el trastorno del espectro autista, porque la Gobernación de Central habilitará desde enero una clínica integral para niños que necesiten atención para seguir un tratamiento del trastorno del espectro autista, más conocido como TEA. La misma no tendrá costo alguno, esto reiteramos en Central, afirman que la misma será una clínica modelo a nivel país. Con mucha felicidad y entusiasmo queremos contar que estamos en proceso de habilitar un centro integral para las alteraciones del neurodesarrollo. El que más conocemos es el TEA. Es un proyecto anhelado desde la Gobernación y la Secretaría de Salud. Va a ser un centro con una atención multidisciplinaria como lo requieren estas patologías. Oportunamente será la apertura, ya que ya tenemos local, ahora vamos a trabajar en la adecuación del local, así como la habilitación pertinente. Este centro estará a disposición de todos y de manera gratuita. Oportunamente estaremos avisando la fecha de habilitación.